Para el apartado básico de esta práctica conectaremos dos cajas acústicas DAS sub 15, primero en serie y luego en paralelo. En la conexión en serie cogeremos un speakon de 4 pines, solo conectando los pines +1 y -1. En el segundo altavoz también haremos lo mismo. Tendremos conectado un conector speakon conectado con los pines +1 y -1. De estos saldrán dos cables. En el centro podemos ver aquí que se juntarán el +1 de la primera caja con el -1 de la segunda caja, y en la otra parte el +1 de la segunda caja con el -1 de la segunda caja lo conectaremos a cada uno a una ficha de empalme para realizar las medidas tal y como podemos ver aquí. Las medidas que realizaremos serán la resistencia ayudándonos con un polímetro y la de impedancia ayudándonos de un medidor de impedancia de broma modelo PE005. Para la conexión en paralelo conectaremos de una caja a otra un conector speakon, un cable con conectores speakon con los 4 pines conectados. En la otra entrada de una de ellas cogeremos otro cable solo conectados los pines +1 y -1 del speakon y nos lo llevaremos a, como podemos ver aquí, a otra ficha de empalme para realizar las medidas. Para continuar con el apartado básico de esta práctica, cogeremos un teléfono móvil con el cual introduciremos una canción en una mesa de mezcla. Utilizaremos un cable con conector mini jack a RCA, el cual introduciremos en el canal 1 de la mesa de mezcla Acoustic Control MX33. Por la salida del máster de esta mesa de mezcla nos la llevaremos con conectores jack a las entradas de la etapa de potencia DAS E2, a la izquierda y a la derecha. Como vemos, en el canal 2 hemos puesto una resistencia de 8,2 ohms, ya que se trata del último equipo conectado. Y en el canal 1 hemos sacado la línea de positivo y negativo que irá hacia la entrada del filtro pasivo. La salida de Outbus, que será el +1 y el -1, nos la hemos llevado a una ficha de empalme. Lo mismo hemos hecho con la salida de agudos de Outdriver, que nos la hemos llevado hacia la misma ficha de empalme para la salida de +2 y -2. Por el otro lado conectaremos las 4 señales a un conector speakon. Irán conectadas a un conector speakon con el +1, -1, el +2 y el -2. Este conector speakon irá conectado hacia la caja acústica DAS PF115. Para el nivel avanzado de esta práctica estudiaremos la respuesta en frecuencia de un filtro pasivo de 2 vías. Para ello cogeremos la señal que nos generará el Ultracurve Pro DSP8024, la señal de ruido rosa, y la introduciremos a una mesa de mezcla que saldrá por la salida izquierda y derecha con conectores jack y entrará a la entrada del canal 1 con conectores RCA de la mesa de mezcla de Acoustic Control MX33. Por la salida del máster con conectores RCA entrará hacia la etapa de potencia con conectores jack a la entrada izquierda y derecha. Y por el canal 1, como hemos explicado antes, llegará hacia la entrada del filtro pasivo. Ahora, a la entrada del Ultracurve Pro pondremos un conector Canon macho, del cual saldrán 2 piezas de cocodrilo, que pondremos primero en la salida de Outdriver para ver el corte de los agudos, y luego nos la llevaremos a la de Outpass para ver el corte de los graves. Para terminar con el apartado avanzado de esta práctica, estudiaremos el estudio de respuesta en frecuencia de un filtro pasivo de 3 vías. Vemos que hemos puesto desde la entrada del filtro pasivo de 2 vías las 2 pinzas de cocodrilo que irán hacia la entrada de este filtro pasivo de 3 vías para llevar la señal de ruido rosa. En la salida del filtro, en la E, pondremos la pinza negra, que será la masa común, y iremos cambiando la pinza roja para mirar la vía de agudo, la de grave y la de medio. Para el apartado básico de esta práctica realizaremos la asociación de 2 cajas acústicas en serie y en paralelo. Para realizar la conexión en serie mandaremos de la salida del conector speakon el +1 y el -1. Lo conectaremos a la ficha de empalme donde cambiará su polaridad.
y irá hacia el otro altavoz. Ahora vamos a medir la resistencia, que es la posición de la bobina hacia la corriente continua. Pondremos en el polímetro a escala de 200 ohmios y seguidamente introduciremos las puntas del polímetro entre el +1 y el -1 de cada altavoz. Vemos que tenemos una resistencia de 12,7 ohmios. Ahora vamos a realizar la medida de impedancia, que es la posición de la bobina a la corriente alterna. Para ello utilizaremos el medidor de impedancia. Lo pondremos en la escala de 200 ohmios y introduciremos las puntas de medida en la ficha de empalme. Pulsaremos el botón de test y vemos que tenemos una impedancia de 12,4 ohmios. Para realizar la conexión en paralelo, cogeremos un cable directo de un altavoz a otro donde se enfrenten +1 con +1 y -1 con -1. Luego de una salida de otro altavoz cogeremos otro cable, que es de donde realizaremos las medidas. Empezaremos por la resistencia. Vemos que da una resistencia de 3,29 ohmios, ya que al ser en paralelo, la resistencia se divide. Ahora realizaremos la medida de impedancia para la asociación en paralelo. El valor que nos da es de 3,16 ohmios. Vemos que nos da un valor más bajo que en serie, ya que en serie se suma la resistencia más la componente inductiva de la bobina. En esta instalación vamos a comprobar la función de separación de frecuencias de un filtro pasivo de 2 vías que se encontraba dentro de la caja acústica DAS PF115. Con un teléfono móvil estamos introduciendo sonido por el canal 1 a la mesa de mezcla. Lo primero será ajustar el PFL del canal. Tenemos que tener el selector en entrada de línea. Para ello pulsamos el botón de PFL del canal. Movemos el potenciómetro de gain hasta dejarlo en torno a 0. Una vez ajustado, quitaremos el botón de PFL. Subiremos el fader del canal y seguidamente moveremos el potenciómetro del máster, dejándolo en torno a 0, para tener la salida de música por la salida de máster. Aquí tenemos el filtro pasivo de 2 vías. Aquí podemos ver las entradas. Estas proceden de la etapa de potencia, ya que el filtro pasivo le llega la señal ya amplificada. Divide su frecuencia y por último envía la señal por la salida a los altavoces. Aquí podemos ver la salida de Outbass, que es la salida de graves, y aquí podemos ver la salida de Outdriver, que es la salida de agudos. Aquí podemos ver que hemos conectado la salida de Outbass y Outdriver a una regleta. Esta, por aquí irían los agudos y por aquí los graves. Irán conectadas al conector Spicon de la caja acústica DAS PF115. Ahora, en la etapa de potencia, subiremos el potenciómetro de la izquierda, ya que ahí es donde tenemos conectado el filtro con el altavoz. Recordamos que en el izquierdo hemos puesto una resistencia para que el sistema funcione correctamente. Ahora subiremos el potenciómetro de la izquierda y escucharemos el sonido del altavoz. Ahora, para comprobar que el filtro funciona adecuadamente, vamos a dejar solo la vía de graves. Para ello vamos a desconectar la vía de Outdriver, que es decir, que vamos a eliminar los agudos. Y ahora repetimos la operación, subimos el potenciómetro del canal izquierdo y escuchamos. Como hemos podido apreciar, el sonido se escuchaba sin brillo, debido a que hemos eliminado los agudos. Ahora hemos vuelto a conectar la salida de agudos y vamos a desconectar la salida de graves. Volvemos a repetir la operación, subimos el potenciómetro izquierdo de la etapa y escuchamos. Como hemos podido escuchar, solo se escuchaban las frecuencias agudas, no escuchábamos nada de graves. Aquí tenemos los elementos que vamos a utilizar en el nivel avanzado y bueno, solo cabe destacar que hemos añadido un analizador de espectros Behringer que va a ser el que nos va a proporcionar el sonido, que en este caso vamos a utilizar ruido rosa como sonido. Bueno, ahora vamos a proceder al ajuste del analizador de espectros Behringer para la visualización de las distintas frecuencias en su pantalla. Bueno, para ello primero pulsamos el botón Setup y en el menú podemos ver que como fuente hemos seleccionado el canal izquierdo, que es por donde vamos a recibir el sonido. Después en el modo de ganancia hemos seleccionado ganancia manual
y la ganancia de la línea hemos puesto un nivel de 40 decibelios. Después, si nos vamos al otro lado, en la parte de la salida hemos seleccionado ruido rosa y en el nivel de salida hemos seleccionado un nivel de menos 19 decibelios, siendo 0 decibelios el máximo. Así evitaríamos la saturación. Bueno, una vez tenemos ajustado nuestro analizador de espectros, vamos a proceder a ajustar el PFL para el ruido rosa. Bueno, para ello pulsaríamos el botón de PFL y ajustaríamos el potenciómetro de la ganancia hasta obtener un nivel más o menos que oscile entre el 0. Una vez hecho eso, quitaríamos el botón de PFL y subiríamos el potenciómetro del fader. Después subiríamos el potenciómetro de master para enviarlo al master al mismo nivel que hemos ajustado el fader. Bueno, aquí tendríamos la conectorización del filtro para la visualización del corte de frecuencias agudo que nos proporciona este filtro. Para ello hemos conectado este cable de pinzas cocodrilo a la salida de agudos de este filtro y este cable iría a la entrada analógica izquierda del analizador de espectros para poder visualizar la curva de frecuencia aguda. Una vez realizadas estas conexiones, solo tendríamos que darle volumen a nuestro amplificador y esperaríamos recibir una curva de frecuencia ascendente. Aquí podemos observarla y, como podemos ver, aquí estarían las frecuencias más agudas y poco a poco, conforme vamos hacia la izquierda, irían disminuyendo a partir de los 2,5 kHz más o menos, debido a que esta es la salida para frecuencias agudas del filtro. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento, pero vamos a visualizar las frecuencias graves. Y para ello, como podemos ver, hemos conectado las pinzas de cocodrilo a la salida out bus del filtro, que sería la salida de graves. Una vez hecho esto, solo tendríamos que darle volumen a nuestro amplificador. Y en teoría deberíamos obtener una curva de frecuencia descendente. Pero al darle volumen, podemos observar que no obtenemos una curva de frecuencia descendente. Estamos obteniendo todas las frecuencias, no visualizamos ningún corte. ¿Por qué será esto? Pues esto es porque el filtro que estamos utilizando está diseñado para la caja acústica que estamos utilizando, que es una DAS PF115. Entonces resulta que su altavoz encargado de reproducir los graves no reproduce las frecuencias agudas directamente. Entonces no sería necesario que el filtro de bajos tuviese algún corte de frecuencia porque no la va a reproducir. En el siguiente paso vamos a realizar la visualización de los cortes de frecuencia a partir del filtro pasivo de 3 vías. Y bueno, como podemos observar, en su parte izquierda tendríamos los conectores de entrada, la E sería la masa y el izquierdo sería el positivo. Y yéndonos a la parte derecha podríamos observar que tendríamos la E, que seguiría siendo la masa común, y luego tendríamos la M, que sería medios, la W, que sería woofer o bajos, y la H, que sería alta frecuencia. Aquí estaríamos visualizando las frecuencias medias. Como podemos ver, tendríamos una frecuencia de corte superior de unos 6 kHz y una inferior de unos 400 Hz. Bueno, aquí estaríamos viendo la curva de frecuencias agudas y, como podemos ver, tendría una frecuencia de corte inferior de unos 2 kHz aproximadamente. Aquí tendríamos la curva de frecuencia de las frecuencias graves y, como podríamos observar, tendríamos una frecuencia de corte aproximada de unos 1,2 kHz. Como podemos observar, no nos da unas señales planas definidas perfectamente, y esto es porque el filtro no es de una calidad muy buena. Fin de la videopráctica. Gracias por su atención.